Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy es un día muy particular. Tenemos la visita de un amigo que nos va a ayudar a comprender todo este desmanejo, tejimaneje de la economía, de los números, pero sobre todo el placer de recibirlo porque es un amigo, sobre todas las cosas. Contador Guillermo Zapac. Sin más. ¿Cómo le va, Guillermo? ¿Cómo está? Gracias, Carlito. Muy bien. Gracias por la invitación. Siempre un gusto participar en tu programa y bueno, conversaremos un rato. ¿Cómo ve se arma, se desarma un rompecabezas? ¿Cómo Y tenemos que interpretar? más se desarma que se arma, ¿no? Realmente son 674 días, creo, de gobierno nacional y evidentemente pareciera que necesitamos 20.000 millones por semestre, ¿sí? Salimos de la sequía más grande de los últimos 60 años. Comenzó el gobierno con una muy buena producción y resultado en el agro, que te diría le dieron los primeros 20.000. Después vino el blanqueo, a los 6 meses, otros 20.000. Después vino el fondo, 20.000, y pareciera que, bueno, todo está en función a noticia de minutos, que todo estaría a la ver según el resultado de las elecciones, ¿no? 26 de octubre. El 27 a la mañana estaremos vislumbrando qué vendrá en el 2027, ¿no? Quiénes serán los posibles presidentes, candidatos, pero evidentemente me da la impresión que los números no dan. Antes de la elección de Buenos Aires había un trabajo realizado sobre los resultados de las 9 provincias y la Libertad Avanza tenía un 21%. Con Buenos Aires puede haber variado un poco 2 puntos más, pero ahora está el resto del país, ya es todo una cuestión sobre lo nacional y evidentemente tenemos un problema económico seriosísimo. El grueso de la población que, de ingresos medios y bajos, plantean que los sueldos no le alcanzan para 20 días y pareciera ser que el mes tiene 40, ¿no? Pareciera. Evidentemente. Y en los comercios hoy por hoy te hablan que en la segunda quincena las ventas, los ingresos, no alcanzan ni para pagar los servicios, ¿no? Eso son publicaciones a diario. Un ejemplo que identifica esto, una marca de alfajores de chocolate que ganó el premio internacional al mejor alfajor de chocolate del mundo en el 2023, acaba de cerrar las persianas en términos de producción y, por supuesto, de distribución. Si querés otro ejemplo más ejemplificador que eso, multinacionales, todo tipo de producción, y la realidad, y esto no es un latiguillo, hay un industricidio, producto de la liberación de las importaciones, donde, por supuesto, los que más sufren es la industria, que, cada vez tenemos menor producción. No hay un proyecto productivo en la Argentina. Esto es un proyecto financiero, lo más parecido a una mesa de dinero, que además con un equívoco muy particular. La ecuación tiene dos partes, el Sí, gasto y el ingreso. La mirada, un hombre que odia al Estado, bueno, solo en Argentina se lo puede poner a administrar el Estado, ¿no? Y por el otro lado, en esta ecuación,
si vos mirás el gasto, y te reunís con la crema digamos, de la economía o del poder económico del país, como fue Yao Yao, y se le dice a los mayores productores y a los hombres más ricos del país que, bueno, él admira a quienes evaden y fugan. ¿Y qué podés esperar? Es decir, lo mismo le pasó a Macri. Esta historia ya la vimos. Es muy triste contarla de nuevo porque no nos alegra. Por supuesto, No, para nada. sería muy interesante que la situación esté encauzada y que los argentinos tengan un buen vivir, pero no es la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, como te digo, bajan los ingresos, producto y cae el consumo, cae la producción, caen los impuestos y tenés que volver a recortar el gasto. ¿Y a dónde vamos? Digamos, un círculo vicioso que tiene el mismo final que tuvo Macri. Le dieron, el acuerdo era 56.000 millones, le dieron 44 y bueno, ya sabemos cómo terminó. Desaparecieron los 44. Y desaparecieron. Y parece, entre telones que hay en esta negociación con Trump, hay lobbies, está el secretario del Tesoro y un lobista que realmente están haciendo negocio para algunas empresas que, digamos, o estos grandes inversores, ¿sí?, que probablemente quieran retirarse de los bonos argentinos. O sea que la suerte es muy, muy compleja, ¿no? Es muy, muy, muy compleja. Esperemos qué es lo que viene. Estamos a 12 días de las elecciones. Yo no creo que la cosa cambie. Bajó el dólar, ya volvió a subir. Sí, ya volvió a subir en el día. Bajaron los bonos. Subió el riesgo país en cuestión el riesgo de país minutos, en ¿no? 900 y pico. Se publicó la inflación 2,1, que es una mentira, porque además van a cambiar el método, cosa que se algo que solicitaba vienen hablando desde hace tiempo. Se va a cambiar el método de medición en diciembre. Por ejemplo, los servicios tienen muy poca incidencia, y fíjate vos que en los 674 días de gobierno la energía aumentó más de un 500%, el gas más de un 300%, el agua más de un 200%, y la incidencia en el total, además los cambios de gustos y de artículos de consumo, se ha modificado sustancialmente desde que se creó ese método a lo que es actual, con toda la tecnología que no está incluida, por ejemplo, en la medición anterior. Entonces, el panorama es muy, muy complejo. Yo creo que equilibrio fiscal. Felipe González. Es un tema interesantísimo, ¿no? Felipe González, expresidente de España, dice, y yo repito frecuentemente, que el equilibrio no es ni de izquierda ni de derecha, es lo correcto. Lo que diferencia a la derecha y la izquierda es cómo se asigna el gasto y la contribución tributaria, ¿sí? Y esto es claro. Este gobierno, como el de Macri en los primeros días que hizo, sacó el impuesto interno a los autos importados y al whisky, o al champán, perdón, y benefició con bienes personales a los ricos que dejaron de pagar y le volvió a cargar el impuesto a las ganancias a la gente en relación de dependencia, ¿no? Evidentemente, inclusive la medida esta de sacarle las retenciones al campo, además, por 3 días. No es que benefició a los productores, benefició a 7 multinacionales. Claro, a los que acopian.
produjo un enojo muy grande en los productores, que ya se dio un resultado en Buenos Aires, en la zona de producción agraria, el voto no fue a la Libertad Avanza, y además generó un enojo hasta en Estados Unidos. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque dentro de las 7, digamos, exportadoras, vendieron toda la soja a China, que en definitiva nosotros competimos en producción con Estados Unidos. O sea que son todas medidas traídas hacia contramano que no favorecen a la gente, sino que podríamos decir son manotazos de ahogado que no creo que culmine en un buen resultado en esta elección a 12 días, ¿no? 12 días que pasan rapidísimo. Narso, hay algo que la gente pregunta, consulta, porque la verdad que no entiende. ¿Cómo funciona un swap? SWAP, así es, ¿no? Sí, el swap es como una especie de préstamo que no tiene movimiento, que sirve para el comercio con el país que entrega o sea, no entra o plata. Presta. No, no entra plata. Ajá. Sirve para decir, me aumentaron las reservas brutas, pero no las netas ni las líquidas, que hoy no las tenemos, son negativas. Y, por ejemplo, hoy hay una publicación del Fondo Monetario Internacional que baja las perspectivas con respecto al crecimiento, claro. Aumenta la perspectiva con respecto a la inflación, y vamos a llegar a las elecciones con prácticamente 8.000 millones de reservas, digamos, comprometidas, que no vamos a que no tenemos, que no la vamos a poder cumplir en este lapso, y que ya venimos atrasados y nos postergaron la revisión. O sea, no hay coordinación. Si bien es cierto, sabemos que al fondo lo maneja Estados Unidos, porque el préstamo que le dio el fondo a la Argentina con Macri fue a pedido exclusivo de Trump en su primer gobierno, en contraposición a lo que expresaban los técnicos del mismo claro, los fondo, del fondo, que explicitaban que, primero, legalmente no correspondía que se dé ese monto, ¿sí? Y que era un riesgo muy grande porque no se sabía si eso se iba a recuperar, y mira, llevamos cuántos años y seguimos endeudándonos, ¿no? Sí. Más deuda, y no hay un proyecto productivo. Hay una visión distinta. ¿En qué sentido? Los gobiernos anteriores, incluido el de Macri, pero en menor medida, hicieron un esfuerzo muy grande, y fundamentalmente en el gobierno de Alberto y Cristina se hizo el gasoducto, que permitió el autoabastecimiento tanto en petróleo como en gas, y que permitió no solo eso, sino que empezamos a exportar en cantidades muy importantes petróleo fundamentalmente, lo que nos da una balanza comercial energética positiva, que se la comen los viajes al exterior. Claro. ¿Sí? Lo que se obtiene de ese beneficio, ¿sí? Además del autoconsumo, no tenemos que traer gas, no tenemos que traer petróleo, exportamos, pero el beneficio que tiene el país, 6.000, 8.000 millones de dólares, se va en los argentinos que viajan al exterior. Claro, entonces, claro. Entre las importaciones, los viajes al exterior, y también, bueno, esto compra campeón, salieron a comprar. Ahora, esta mañana o ayer dijo Milei que van a salir los dólares de las orejas, una cosa así, ¿viste? A lo que nos tiene acostumbrados. Bueno, será lo mismo que compra campeón, ¿no? Evidentemente la gente sigue pensando que la única forma de resguardar los pocos ahorros lo hace comprando en dólares. Es un sector pequeño,
Sí, porque por la ejemplo, verdad, podés comprar campeón, el comprar... 95% de la comprar gente no tiene para llegar a fin de mes o llega muy estrecho a fin de mes y no tiene esa posibilidad de resguardarse o de buscar un ahorro que lo cuide de lo que es la inflación, que no es alta, pero que no estoy es real. absolutamente convencido que es mentirosa, ¿sí? O por lo menos no es real, para decirlo de No, otra no es forma. real. ¿Mm? No quiero dejar pasar la oportunidad porque hay algo que a mí me hace ruido y no lo entiendo del todo y usted me puede desasnar, compañero Narso. El presidente habla de liquidez. ¿Hablamos de liquidez y liquidez o hablamos de solvencia en cuanto a responder? Mirá, ¿cuál es la diferencia que vos podés plantear de lo que era el gobierno de Macri a lo de Milei? La diferencia es la proyección que tiene la Argentina, que tiene una potencialidad en algunos casos muy importante y en algunos en concreto, como te lo explicité, con el tema de los Sí, hidrocarburos. Eso al 2030 se visualiza como una entrada importante, a pesar de los cuestionamientos que hay en el mundo sobre la utilización, bueno, principalmente lo que se cuestiona en términos climáticos es el carbón, después en cuestionamiento sigue el petróleo, después el gas. Por lo tanto, hay que aprovechar porque lo que está abajo de la tierra, si no lo podés sacar y transportar, es potencialidad. Bueno, eso hoy es concreto y a medida que pasan los años, hasta el 2030, según condiciones internacionales, tenemos que hablar qué pasa en Medio Oriente, qué pasa la producción de Estados Unidos, toda una cuestión que puede pasar, ojalá que termine muy pronto la guerra entre Ucrania y Rusia. En eso no es potencialidad, es algo en concreto, a diferencia de lo de Macri, que no teníamos el gasoducto, no teníamos los avances que se hicieron fundamentalmente en el último gobierno y con un impuesto a las grandes a la fortunas, gran fortuna. ¿sí? Recordemos eso. Por el otro lado está el litio, que también evolucionó en el tiempo y hay una potencialidad muy grande, pero que requiere muchísima inversión, que es el cobre, ¿sí? De esto hablamos 6, 7, 8 años. Por lo tanto, la mirada es distinta, pero hay que llegar a esos 8 años. Con estas políticas no vamos a llegar porque cada vez hay mayor desempleo, tanto privado como público, y la gente no la está pasando bien. ¿Sí? Esto creo que se va a reflejar en las urnas el 26 y el 27 estaremos hablando en otros términos. Nelson, la última. Eh, Conoce como un poco lo que es el manejo de las cuentas públicas. Jujuy de nuevo presenta superávit con empleados que no llegan al 15, no al 20, al 15 y al 10. ¿Cómo se puede explicitar esto? Mira, aquí, desde la llegada de Sadir al Ministerio de Economía, cambió la situación y en el primer trimestre del 2023 no publicitaban durante el gobierno de Gerardo Morales la cuenta, digamos, lo que es el balance anual del Estado, la cuenta de inversión. Sí, A partir del gobierno de Sadir se empieza a publicitar, pero nos enteramos a través de consultoras a nivel Buenos Aires que la provincia era superavitaria. Primer trimestre del 2023. Hasta inclusive hacían un ranking como sería el riesgo país a nivel provincial y la que menos riesgo estaba en el podio
Creo que en tercer lugar era Jujuy. O sea que tenía garantizado el pago de las deudas, ¿sí? Y sabemos que hay mucha plata en fondos de inversión, en plazos fijos, pero no hay, digamos, recursos para cubrir, digamos, los salarios como se tendría que cubrir. Se han incrementado los salarios a nivel provincial muy por debajo de la inflación, lo que le quita una capacidad de compra impresionante al empleado público. Y, como te digo, tenemos plata en las finanzas, ¿no? Se puede decir, hay superávit fiscal, sí, pero con muchos pobres. Esa es la realidad, ¿no? Y después también podemos hablar de lo que puede venir. Fíjate en esto de la condicionalidad resultado de la libertad avanza en las elecciones. Si vendría el swap, va a ser para reemplazar el de China. Y bueno, nuestro gobernador hace poquito creo que estuvo en China, ¿no? Algunos negocios con tierras raras. Acordate lo que te digo, el coltan. Ahí hay intervención del anterior gobernador, ¿sí? Y bueno, a ver qué se da, porque si llegaría a venir el swap, reemplazan el swap de China, pero también en esto son negocios, ¿sí? Van a pedir no solo bases o lugares para bases militares en una zona tan estratégica como es nuestra Patagonia, sino que van a exigir exclusividad en los negocios que están y los que vienen. Y en el medio están muchas empresas chinas que han invertido en la Argentina, así que es para esperar el resultado, ¿no? Expectante. ¿Mm? Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender un poco más de este desmadre que es la economía argentina. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlito. Ahí está, pasó el contador Guillermo Zapac, el querido Narso Zapac, ayudándonos a entender un poco esto de cómo es la economía argentina de manos yanquis, ¿eh? Nosotros nos reencontraremos, Dios mediante, para hacer otro de frente.